Una joven reservada se presentaba en la consulta de un ginecólogo. Para su sorpresa, el médico que la atendería resultó ser un hombre joven y adinerado, quien quedó perdidamente fascinado con ella desde el primer instante. Las manos de Sofía Rodríguez temblaban ligeramente mientras sostenía con fuerza un portapapeles entre los dedos. Apretaba el bolígrafo con tanta intensidad que sus nudillos estaban blancos. La zona de espera de la Clínica de Salud para la Mujer Fernández era impecable, con un estilo moderno, sillas acolchadas y una luz suave que se mezclaba con una música instrumental relajante. Sin embargo, ni la decoración serena ni los sonidos ambientales lograban calmar el nudo de ansiedad que se formaba en su estómago. Odiaba estar en ese lugar. No olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias increíbles que conmueven. Su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho mientras trataba de enfocar la vista en el formulario de ingreso que tenía enfrente. Nombre, fecha de nacimiento, condiciones médicas previas, preguntas sencillas que, sin embargo, parecían imposibles de procesar con claridad. Su mente era un torbellino de pensamientos que no la dejaban concentrarse. Pasó las palmas sudorosas por su pantalón vaquero y forzó su mente a enfocarse. Solo llena el papel, Sofía. No es gran cosa, se decía, pero para ella sí lo era. Había evitado esta situación toda su vida, siempre encontrando alguna excusa para no acudir al ginecólogo. Pero después de varias semanas con molestias persistentes y búsquedas alarmantes en Internet a altas horas de la noche, decidió que ya no podía postergarlo más. La recepcionista le había sugerido sin dudar al doctor Fernando Fernández, asegurando que era uno de los más solicitados de la ciudad. Sofía no pensó demasiado en eso. Para ella, un médico era simplemente eso. Un profesional mayor, serio, sin rostro. Una enfermera apareció en la sala con un expediente en mano. Sofía Rodríguez, llamó. Sofía se sobresaltó levemente. Tragó saliva, aferrándose con fuerza al papel que aún no completaba. Con pasos vacilantes, se levantó y siguió a la enfermera por el pasillo. A su alrededor, puertas cerradas de salas de revisión, olor a desinfectante y el murmullo leve de otros empleados. «Puedes sentarte aquí», dijo la enfermera con una sonrisa profesional, indicando una silla dentro del consultorio. «El doctor Fernández vendrá en unos momentos». Sofía asintió en silencio y se sentó. Mantenía la espalda rígida, como si estuviera pegada a la silla, con las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo. Observó la habitación, ordenada, con diplomas colgados en la pared, un escritorio sobrio a un costado. Junto a él, una silla de exploración que parecía sacada de una escena de película médica. Evitó mirarla demasiado tiempo. Su mente repasaba nerviosamente lo que debía decir. Solo mantén la calma. Actúa con normalidad. Termina esto lo más pronto posible. Entonces, el aire pareció detenerse cuando la puerta se abrió. El hombre que entró no se parecía en nada al médico que ella había imaginado. El doctor Fernando Fernández era alto, de porte elegante, con una apariencia que parecía sacada de una revista. Su cabello oscuro ligeramente desordenado, una mandíbula definida como una escultura, y unos ojos azules que parecían ver a través de todo. No podía ser real. «Señorita Rodríguez», dijo él con voz tranquila y profesional mientras cerraba la puerta con suavidad. Sofía sintió que se le secaba la boca. Quiso responder, pero ningún sonido salió. Estaba paralizada. Él era joven, atractivo, y sería quien la revisaría. Eso no podía estar pasando. Fernando se sentó frente a ella, hojeando unos papeles. «Veo que es tu primera consulta ginecológica», comentó con tono amigable. Sofía asintió de manera tan rápida que por poco se golpea el cuello. Fernando le dedicó una sonrisa apacible. «Sé que puede ser incómodo al principio, pero iremos paso a paso. Nada sucederá sin tu consentimiento». Ella volvió a asentir. El rubor le subía por el rostro. Él notó su postura rígida, la manera en que evitaba sus ojos, la tensión que mostraba con todo su cuerpo. No era como sus pacientes habituales. Había algo en ella. Vulnerabilidad, timidez, algo frágil que despertaba una parte de él que ni siquiera entendía. Se inclinó apenas, su voz más suave. «¿Cómo te sientes?» Sofía se tensó aún más. Apretó las manos con fuerza. «Bien», mintió con un hilo de voz. Fernando soltó una pequeña risa. «No tienes por qué estar tan nerviosa.
Te aseguro que no soy tan aterrador. Sofía no estuvo de acuerdo. No le temía por lo que era, sino por lo que la hacía sentir. El pulso de Sofía se disparaba. Sus manos estaban húmedas por el sudor, y sentía cada movimiento con una intensidad abrumadora. Lo peor era que Fernando lo percibió todo. Él notó su lenguaje corporal, cómo desviaba la mirada, cómo sus mejillas tomaban un tono rosado. Era encantadoramente evidente. Fernando había tratado con muchísimos pacientes, unos seguros, otros inseguros, algunos incluso flirteaban abiertamente. Pero Sofía era un caso distinto. Su fragilidad le despertaba una necesidad instintiva de tratarla con extrema delicadeza. Nunca había sido de esos que mezclan trabajo con emociones personales, pero había algo en esa mirada suya, grande, temerosa, que le provocaba un impulso protector. Y sabía que ese pensamiento era un riesgo. Se obligó a aclararse la garganta, desechando esas ideas. Concéntrate, Fernando. Eres su doctor, no un desconocido en una fiesta. Antes de comenzar, dijo con tono ligero, ¿tienes alguna duda? Sofía vaciló. Tenía miles de preguntas en la mente, pero ninguna logró salir de sus labios, así que solo negó con la cabeza. Fernando la observó por un instante más, como si tratara de comprender ese silencio que la envolvía. Finalmente, volvió a sonreír y añadió, «Muy bien. Comencemos entonces». Sofía supo con certeza que esa iba a ser la cita médica más larga de su existencia. Cuando por fin salió de la clínica, casi lo hizo a la carrera. Su corazón aún golpeaba dentro de su pecho con fuerza mientras se desplazaba entre la multitud de la acera. Sus manos seguían húmedas, y la vergüenza seguía encendida en su rostro. Nunca se había sentido tan fuera de lugar. El doctor Fernando Fernández era sencillamente demasiado atractivo, demasiado encantador, demasiado imponente. Y lo más frustrante era que, además, había sido amable, considerado y empático. Eso solo lo hacía peor, porque significaba que ni siquiera podía justificar su incomodidad con una mala actitud de su parte. Estaba furiosa consigo misma, enfadada por el nudo que sentía en el estómago cuando él le dirigía la palabra, irritada por el cosquilleo que había recorrido su piel cuando él le dio la mano, molesta por haber sentido que se deshacía por dentro con solo una sonrisa suya. No se imaginaba volviendo allí, no después de lo que sintió, no después de cómo reaccionó. Pero, como suele pasar, el destino tenía otros planes guardados para ella durante las siguientes 2 semanas. Sofía empezó a ignorar todas las llamadas provenientes de la clínica. Tenía que ajustar su receta, pero no le importaba. También debía agendar una cita de revisión, pero se rehusó a hacerlo. Sin embargo, su malestar fue empeorando y por mucho que intentara esquivar la realidad, no podía borrar los síntomas. Y así fue como terminó una vez más sentada en esa misma sala de espera, aferrándose al sillón como si le ofreciera estabilidad en medio del caos. En su interior, rogaba que esta vez le asignaran a otro médico. Alguien mayor. Alguien que fuera monótono. Que no la desconcertara solo con mirarla. Pero por supuesto, la vida tenía otros planes. Cuando la enfermera la llamó por su nombre y la condujo al consultorio, allí estaba él de nuevo. El doctor Fernando Fernández. Igual de atractivo, igual de imponente. Al verla entrar, revisaba su archivo. Luego levantó la vista y sonrió. «Sofía», dijo, cerrando la carpeta. «Estaba empezando a pensar que me estabas evitando». Ella contuvo la respiración. Sintió su estómago contraerse mientras tomaba asiento rápidamente, sin levantar la vista del suelo. No lo hacía, musitó con torpeza, mintiendo sin convicción. Fernando se inclinó levemente hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Su rostro reflejaba ternura, algo de diversión, pero también un genuino interés. «Perdiste tu cita de seguimiento», comentó. «Y cuando tratamos de llamarte, no obtuvimos respuesta». Sofía deseó desaparecer. «¿He estado ocupada?», dijo en voz baja. Fernando no creyó la afirmación de inmediato, pero decidió no decir nada. En su lugar, la observó con atención, reparando en cómo sus dedos no dejaban de juguetear con el borde de la manga de su blusa, y en cómo sus hombros estaban algo elevados, tensos, rígidos. Estaba claramente nerviosa. Ya la había notado así en la ocasión anterior. Y, de alguna forma,
Reconocer ese patrón en ella hizo que algo dentro de él se ablandara. Había tratado a incontables pacientes a lo largo de su carrera, pero ninguno se le había quedado en la mente como Sofía Bennett. Ella tenía una cualidad distinta, una especie de fragilidad o delicadeza que lo impulsaba a proceder con calma, a actuar con precaución, casi con una necesidad de asegurarse de que ella se sintiera a salvo. Esa emoción era nueva para él, extraña, inesperada. Por su parte, Sofía luchaba contra las ganas de desmayarse. Cada instante que pasaba dentro de ese consultorio era una tortura lenta. Comprendía que para él solo era una consulta más, que todo lo que decía o hacía era parte de su labor profesional. Sin embargo, eso no aminoraba la intensidad con la que ella lo vivía. Necesitaba marcharse cuanto antes. Y tan pronto terminó la consulta, se levantó apresurada, balbuceó un gracias casi inaudible y salió prácticamente corriendo por el pasillo. Fernando, aunque no lo admitiera del todo, sintió una sutil decepción al verla marcharse tan deprisa. No anticipó que la vería otra vez tan pronto. Tampoco imaginó que ocurriría fuera del entorno clínico. Sin embargo, unos días después, al entrar en su cafetería favorita antes del trabajo, la vio de nuevo. Sus ojos se detuvieron en una figura familiar sentada junto a la ventana. Estaba acurrucada, leyendo, con un libro en las manos. Era Sofía. Aún no lo había notado. Estaba concentrada, de vez en cuando apartando un mechón de cabello de su rostro, mordiendo su labio inferior con intensidad mientras pasaba las páginas. Él la miró, y vio una versión de ella muy distinta a la paciente que había atendido. Allí, en calma, parecía otra. No era la mujer nerviosa de su consultorio. Verla en ese estado le provocó una pausa. En ese momento, dejó de ser solo un nombre en su agenda médica. Se convirtió en alguien a quien deseaba conocer. No como paciente, no en un ambiente profesional, sino como persona, como Sofía. Inspiró profundo y se acercó. «Qué sorpresa verte aquí», comentó, apoyando ligeramente la mano sobre la mesa. Sofía se congeló, interrumpiendo un sorbo a medio camino. Levantó la vista con sobresalto. Por un instante, solo lo observó con ojos grandes, como si su mente necesitara unos segundos para comprender lo que ocurría. Luego, como era de esperarse, terminó atragantándose con su café. Fernando hizo un esfuerzo por no soltar una carcajada. Sofía deseó desaparecer de la vergüenza. Por segunda vez, el doctor Fernando Fernández lograba sorprenderla por completo. Apretó la taza con fuerza, mientras su corazón palpitaba descontrolado. Fernando, en cambio, se veía tranquilo, con una expresión casi divertida en sus ojos claros. Hola, balbuceó, limpiándose la boca con rapidez. Él sonrió y se sentó frente a ella como si fuera lo más natural del mundo. «No sabía que venías aquí. Es mi lugar habitual», comentó mirando a su alrededor. Sofía apenas pudo tragar. No había previsto encontrárselo allí, ni mucho menos tenerlo frente a ella en un contexto tan informal. Murmuró que le gustaba el ambiente silencioso del lugar, esperando no parecer demasiado alterada. Fernando asintió con una media sonrisa, y por primera vez, el silencio entre ambos no fue incómodo. Sofía se permitió observarlo con atención. Llevaba una camisa clara, remangada hasta los codos, dejando ver sus antebrazos definidos. Su reloj, definitivamente caro, brillaba con discreción. Toda su apariencia, impecable y sin esfuerzo, destilaba lujo y seguridad en sí mismo. Daba la impresión de pertenecer a un universo completamente distinto al suyo. Y sin embargo, ahí estaba, justo enfrente de ella, observándola como si fuera la persona más fascinante del lugar. Ese pensamiento la hizo temblar por dentro. Unos días después, la realidad de Sofía volvió a sacudirse. Estaba deslizando su dedo por la pantalla del teléfono cuando un titular captó su atención y el estómago se le encogió. Doctor Fernando Fernández, el multimillonario detrás de Ice Medical Group. Su cuerpo entero se paralizó. El corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Abrió el artículo, y con cada línea que leía, sus ojos se agrandaban más. Fernando no era simplemente un doctor, era el doctor. Un nombre de prestigio en ginecología, un líder en la salud femenina, con múltiples hospitales bajo su dirección, incluyendo precisamente la clínica a la que ella había acudido. Y además,
Poseía una riqueza absurda. Sofía apenas podía inhalar. El problema no era solamente que él fuese exitoso, sino el hecho de que ella, inocentemente, se permitió pensar por un momento que él era una persona común. Ahora la verdad estaba delante de ella, cruel e inevitable. Fernando Fernández no era solamente encantador, era inaccesible. Y ella no era más que Sofía Bennett. Una chica sencilla, con una existencia ordinaria, intentando pagar la renta, intentando resolver su vida día con día. No estaban en el mismo nivel, ni siquiera cerca, y mientras antes lo aceptara, mejor sería. Fernando notó el cambio desde el inicio. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto fue claro que Sofía lo estaba evitando. Ignoraba sus mensajes. Dejó de pasar por la cafetería. Faltó a sus citas de revisión médica. De repente, Fernando comprendió que podía perderla antes siquiera de entender qué había sucedido realmente. Una noche, fue a buscarla. Sofía acababa de concluir su turno en la librería donde trabajaba. Caminaba por la acera con el bolso al hombro. Cuando lo vio, estaba apoyado contra su auto negro, elegante, los brazos cruzados y la mirada fija en ella. El corazón de Sofía dio un salto. «Fernando», murmuró ella, sintiéndose mareada. Él no apartó la vista. «¿Me estás evitando?» Su tono era tranquilo, pero había algo más en él. Una tensión escondida que no había escuchado antes. Sofía desvió los ojos. «No, solo he estado ocupada». Fernando soltó el aire. Se acercó a ella. «Sofía», dijo, esta vez con una voz más suave, «no me mientas». Ella cerró los puños. «¿Por qué te importa?», preguntó. «Tú eres tú. Y yo soy yo. Venimos de mundos distintos». Fernando tragó saliva con dificultad antes de continuar. «No quiero ser la clase de persona de la que la gente piensa que te sigue por tu dinero». Él la observó por un largo momento. Y entonces, soltó una risa. No fue burlesca, ni hiriente. Era pura incredulidad. Sofía se sonrojó. «¿Por qué te ríes?». Fernando negó levemente con la cabeza, con una expresión más cálida ahora. «¿Por qué?». «Sofía», dijo, «creo que eres la primera persona en mi vida que se aleja de mí por mi dinero». Ella abrió los labios, pero ninguna palabra salió, porque de pronto lo vio. El cansancio escondido en su mirada, la forma en que la miraba, no como un profesional exitoso, sino como un hombre intentando entenderla. Y por un segundo, no estaba tan segura de querer huir. Sofía hizo lo posible por mantener la distancia. Se negó a ir por café con él. Rechazó sus invitaciones, primero con cortesía, luego con firmeza. Ignoraba sus mensajes, aunque cada uno le dolía más que el anterior. Pero había algo que no podía negar. Porque cada vez que su nombre aparecía en el teléfono, quería contestar. Cada vez que pasaba frente a la clínica, tenía que resistirse a mirar adentro. Cada noche, al cerrar los ojos, aparecía su rostro, su voz, esa calidez que sentía a su lado. Y eso la aterrorizaba. Porque Fernando Fernández no era solo alguien de quien podría enamorarse. Era alguien en quien podría perderse por completo. Y eso, para ella, era más aterrador que cualquier otra cosa. Sofía solo hizo lo que mejor sabía hacer, escapar. Pero Fernando no era alguien que se rindiera fácilmente. Al principio, respetó su espacio. Le dio el tiempo necesario para que pudiera ordenar sus pensamientos, para que enfrentara lo que sea que sentía por él. Sin embargo, cuando los días se convirtieron en semanas y Sofía seguía cerrada, negándose a dejarlo entrar, él comprendió que tenía que actuar de otra manera. Así que dejó de perseguirla directamente. En lugar de eso, empezó a aparecer en pequeños momentos, discretamente, sin hacer demasiado ruido ni dramatismos. Se presentaba en la librería donde ella trabajaba, fingiendo curiosidad mientras entablaba alguna conversación casual. Se sentaba en su mesa habitual de la cafetería donde solía ir, convirtiéndose en una presencia silenciosa a su alrededor, sin presionar, solo estando ahí. Poco a poco, esa estrategia funcionó. Sofía dejó de esquivarlo, dejó de inventar excusas para no verlo, hasta que un día se sorprendió riendo de algo que él dijo. Una risa auténtica, sincera. Por primera vez en semanas, Fernando notó una fisura en sus defensas, un resquicio de confianza. Parecía que Sofía empezaba a sentirse cómoda,
a pensar que tal vez lo imposible no era tan imposible. Pero justo cuando las cosas parecían avanzar, un acontecimiento inesperado lo cambió todo. Era tarde. Sofía se había quedado en el trabajo más tiempo del habitual. Su cabeza dolía y sus extremidades se sentían pesadas, como si el cansancio la aplastara. Durante todo el día no se había sentido bien, pero se había convencido de que solo era fatiga, algo que mejoraría una vez llegara a casa. Sin embargo, al poner un pie en la acera, el mundo pareció inclinarse. Su visión se tornó borrosa, sus rodillas flaquearon y todo se tornó negro. Lo siguiente que recordó fue despertar en un lugar desconocido. Hojas suaves y tibias cubrían su cuerpo y el sonido constante de un monitor pitando en la habitación la acompañaba. Lentamente abrió los ojos y se encontró con la última persona que esperaba ver, Fernando, sentado al lado de su cama en el hospital, apoyado sobre sus rodillas, con el rostro marcado por la preocupación. Al verla despierta, exhaló un suspiro de alivio que casi parecía un suspiro de vida. Sofía, con la garganta seca, apenas pudo susurrar. «Me asustaste mucho». «¿Qué pasó?», preguntó él con voz tensa. «¿Te desplomaste en la calle?». «Sí», respondió ella. Un transeúnte llamó a una ambulancia. Fernando tragó saliva con rapidez. «Corrí tan rápido como pude». Sofía parpadeó lentamente, tratando de procesar sus palabras. Él había venido por ella. Había dejado todo para estar a su lado. Y de repente, todos los muros que ella había erigido, todas las razones con las que se había convencido de mantenerse alejada de él, parecieron no importar en absoluto. Despertar en aquella habitación con las luces tenues del hospital y el murmullo distante de voces lejanas fuera de la puerta, su cuerpo pesado y sus extremidades débiles, todo parecía insignificante frente al calor que sentía a su lado. Giró la cabeza y allí estaba Fernando, apoyado en las rodillas, las manos entrelazadas, sus rasgos normalmente tan firmes y seguros marcados por la fatiga y la preocupación. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. Cuando sus ojos se abrieron y lo vieron, él exhaló con fuerza, un suspiro lleno de alivio y ternura. «Sofía». Su voz era baja y cruda. «Me asustaste muchísimo». Ella parpadeó lentamente, todavía tratando de entender lo que había sucedido. Su garganta estaba seca y su voz apenas un susurro. Fernando se inclinó un poco hacia ella, como si necesitara estar más cerca, y le explicó. «Te desplomaste en la calle. Tenías fiebre alta. Estabas deshidratada, agotada. Te habías exigido demasiado». Sofía tragó saliva y trató de incorporarse, pero él estuvo allí en un instante, sujetándola con delicadeza, sosteniéndola. Y fue en ese momento cuando ella lo vio. No con lástima ni responsabilidad médica, sino con algo distinto. Algo suave, intenso, inquebrantable, un cuidado genuino. Su pecho se apretó con una mezcla dolorosa de emociones. Él no debería estar allí. No debería mirarla así. Porque si lo hacía, ella podría empezar a creerlo. Podría comenzar a pensar que alguien como él, alguien con todo lo que siempre había soñado, podría querer realmente a alguien como ella. Pero ese tipo de desamor no podía permitirse sentirlo. Así que hizo lo que siempre hacía. Lo apartó. «No deberías estar aquí», dijo, con la voz apenas un susurro. Fernando frunció el ceño, sin entender. «¿Qué?». Sofía forzó la mirada hacia otro lado, evitando sus ojos. «No tienes que hacer esto». Su mandíbula se apretó con fuerza. «Haz lo que tengas que hacer». Hizo un gesto débil con la mano, abarcando la habitación. «Cuidarme. Estar sentado aquí toda la noche, actuando como si realmente importara». El cuerpo de Fernando quedó inmóvil por un instante, pero luego su rostro se ensombreció. Su voz bajó, afinándose con intensidad. «¿Crees que estoy aquí por obligación?». Sofía abrió la boca para responder, pero volvió a cerrarla al instante. En el fondo sabía que eso era exactamente lo que ella pensaba, y esa idea la aterraba. No quería ser una carga. No quería que él la mirara con lástima. Así que se obligó a decir, «No necesito tu caridad». Los ojos de Fernando brillaron con una mezcla de frustración, ira y algo mucho más profundo. «Esto no es caridad, Sofía», dijo con voz tensa. «Soy yo quien se preocupa por ti». Ella soltó una risa corta, sin aire, incrédula. «¿Por qué, Fernando?».
Sus dedos se cerraron a ambos lados de la manta que la cubría. ¿Qué quieres decir? Susurró. Porque yo. Tienes todo, dinero, éxito, mujeres que harían cualquier cosa por estar contigo. La garganta de Sofía se apretó. Entonces, ¿por qué estás aquí? Su respiración se volvió entrecortada, y finalmente pronunció lo que temía. Porque me gustas, Sofía. El corazón de ella se detuvo. Esas palabras flotaron en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. Pero antes de poder procesarlas, antes de permitirse siquiera creerlas, el miedo volvió a apoderarse de ella. Negó con la cabeza, sus dedos aferrándose a la manta del hospital. No, dijo con voz apenas firme. Eso no tiene sentido, Fernando. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué no? Sofía tragó saliva, el dolor apretándole el pecho. Tú lo tienes todo y yo no tengo nada. Su voz tembló. Señor, ¿cómo se supone que voy a creer que realmente me necesitas? Hubo un silencio que pareció eterno. La mirada de Fernando no vaciló ni un instante. Y por primera vez, Sofía vio algo roto en sus ojos. Algo vulnerable. Y comprendió que tal vez ella no era la única asustada. Fernando respiró profundo. Sus manos se cerraron en puños y luego la soltó lentamente. Por un largo instante no dijo nada, solo la observó. Sus ojos azules buscaban, conflictuados, casi vulnerables de una forma que ella nunca antes había visto. Finalmente habló. ¿Crees que lo tengo todo? Murmuró con voz firme pero tranquila. Que mi vida es perfecta. Que no sé lo que es sentir que no eres suficiente. Sofía frunció el ceño. ¿No es así? Fernando dejó escapar un suspiro corto, una risa amarga que se escapó sin querer. Negó con la cabeza. No, Sofía, no lo es. Ella lo miró fijamente, sorprendida por la crudeza y sinceridad en su voz. Siempre había visto a Fernando como alguien intocable, exitoso, rico, seguro de sí mismo. Pero ahora, por primera vez, veía algo más. Algo roto. Algo real. Yo no siempre fui así, continuó él, frotándose las manos distraídamente. No crecí rico. Mis padres trabajaron duro, pero luchamos. Me pagué la escuela de medicina con becas y trabajos de medio tiempo. Sofía contuvo la respiración, observándolo mientras hablaba, no con su usual confianza, sino con una honestidad silenciosa que le rompió el corazón. Cuando finalmente me convertí en doctor, cuando empecé a ganar dinero de verdad, pensé que lo había logrado. Pensé que eso era todo lo que había hecho bien. Su voz bajó aún más. Y entonces conocí a alguien. El estómago de Sofía se revolvió. Era hermosa, inteligente. Todo lo que pensé que quería. Y me dijo que me amaba. La mandíbula de Fernando se apretó. Le creí. Sofía supo hacia dónde iba esa historia, y sin embargo no pudo evitar susurrar. ¿Qué pasó? Fernando dejó escapar un suspiro lento. Ella no me amaba, dijo con voz suave, casi quebrada. Amaba mi dinero. Sofía sintió que el pecho se le apretaba con dolor. Fernando la miró. Su expresión era difícil de leer. Descubrí que había estado viéndome a escondidas, que todo lo que me dijo, todo lo que tuvimos, era solo una actuación. Sofía contuvo la respiración, sin saber qué decir. Ese no era el Fernando Fernández que había imaginado. No era el doctor perfecto y seguro. Era un hombre que había sido traicionado, herido. Un hombre con cicatrices invisibles, igual que ella. Realmente no he visto a nadie desde entonces, admitió, frotándose la nuca con nerviosismo. Me digo a mí misma que no te necesito, confesó Sofía, con la voz apenas un susurro. Que es más fácil así. Fernando la miró, sus ojos ardiendo con una intensidad que la hizo temblar. Pero entonces te conocí. Sofía se congeló, el corazón detenido en su pecho. De repente, todo lo demás desapareció. El hospital, el pasado, el miedo. Solo existían ellos dos y aquella verdad tácita que colgaba en el aire entre ellos. Tragó saliva, buscando fuerzas para encontrar su voz. Pero Fernando negó con la cabeza, suavemente, como si quisiera que lo escuchara completo. No me dejes terminar, pidió, dando un paso más cerca. La garganta de Sofía se apretó y Fernando avanzó otro paso, quedando tan cerca que pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. No me importa lo que tengas o no tengas, dijo con voz áspera, cargada de emoción.
No me importa que no vengas de una familia adinerada. No me importa que pienses que no eres suficiente. Sus dedos rozaron los de ella con delicadeza, como si le dieran la oportunidad de alejarse. Pero Sofía no lo hizo. Todo lo que me importa, murmuró, eres tú. Afueras, las luces de la ciudad brillaban y centelleaban contra el cielo oscuro, mientras el suave zumbido nocturno llenaba el silencio entre ellos. Fernando levantó ligeramente la barbilla de Sofía para que sus ojos se encontraran. Te quiero, Sofía, susurró con voz quebrada. Solo a ti. El aliento de Sofía se enganchó, y por primera vez, se permitió creerlo. Aquella noche, Sofía permaneció despierta mirando el techo, su corazón enredado en un torbellino de emociones que no sabía cómo desenredar. Las palabras de Fernando resonaban en su mente, suaves pero firmes. Te quiero, Sofía. Solo a ti. Durante tanto tiempo había creído que no era suficiente, que era demasiado común, que el amor no estaba destinado a alguien como ella. Y sin embargo, Fernando la había elegido, a pesar de todo. Pero, ¿podría permitirse creer en eso? ¿Podría confiar en él? Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa de dudas. Sofía evitaba llamarlo, evitaba tomar una decisión, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Porque la verdad era que cuando imaginaba su vida sin Fernando, se sentía vacía, fría, como si algo faltara, como si él faltara. Y eso la aterrorizaba aún más que la idea de enamorarse de él. Fernando, por su parte, esperó. No la presionó. No exigió una respuesta. No intentó forzarla a hacer algo para lo que no estaba lista. Porque conocía a Sofía. Sabía que necesitaba tiempo. Y aunque lo mataba por dentro, estaba dispuesto a dárselo. Porque si al final podía tenerla, todo valdría la pena. Pero Sofía no podía huir para siempre. Cuando sucedió, no lo pensó. No calculó las consecuencias. No dudó. Solo supo que necesitaba verlo. Corrió por las aceras llenas de gente, bajo las luces brillantes de la ciudad, con el corazón latiendo al ritmo frenético de sus pasos. Finalmente llegó a la clínica. Entró sin aliento y buscó desesperadamente con la mirada hasta verlo. Fernando estaba al final del pasillo, hablando con una enfermera. Al escuchar la puerta, se giró con el ceño fruncido por la sorpresa. Pero antes de que pudiera decir palabra, Sofía ya estaba corriendo hacia él, directamente a sus brazos. Y por primera vez, no se contuvo. Fernando apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando ella lo envolvió con un abrazo, enterrando su rostro contra su pecho, aferrándose a él como si fuera lo único que la mantenía de pie. Por un instante, su cuerpo se tensó en shock. Luego se rindió y se derritió en su abrazo. Sus brazos la rodearon firmes y fuertes, sosteniéndola como si nunca la fuera a soltar. Sofía cerró los ojos con fuerza. Su voz se ahogó contra la camisa de Fernando. No puedo, más sin ti. La respiración de Fernando se entrecortó. Y en ese momento supo por qué la había elegido. La había elegido a ella. Y nada más en el mundo importaba. Sofía jamás imaginó que su vida terminaría llevándola justo allí, cobijada en el abrazo de aquel hombre que alguna vez sintió tan distante. Su pecho latía en sincronía con el de él, como si sus corazones hubieran estado buscando ese momento desde siempre. De pie, dentro del despacho de Fernando, entre el silencio y el calor de sus brazos, comprendió que aquello no era un sueño. Era auténtico, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Los días comenzaron a pasar, se volvieron semanas y luego meses. Fernando, casi sin que ella se diera cuenta, se transformó en su refugio. Aunque las inseguridades todavía la visitaban en las noches silenciosas, aunque aún escuchaba esa voz interna que le susurraba que no era suficiente, Fernando siempre estaba presente para calmar esos pensamientos. Su forma de amar era constante, silenciosa, pero firme. Era como si siempre hubiese estado destinado a ser esa roca en la que ella podía apoyarse. Un año más tarde, Fernando la llevó nuevamente al lugar donde todo comenzó. Aquel pequeño café que había sido el escenario de su primer encuentro. Al principio, Sofía pensó que solo era una cita más, algo simbólico, sin mayor trascendencia. Pero notó cómo Fernando jugueteaba con su taza de café de forma nerviosa. Observó cómo tomó su mano con suavidad, acariciando el dorso con su pulgar en movimientos lentos. Y entonces lo vio, arrodillarse en medio del local,
sacando una cajita de terciopelo y mirándola con una ternura tan intensa que le hizo contener la respiración. Sofía Rodríguez, dijo con una voz suave pero firme, ¿quieres casarte conmigo? Sofía sintió un nudo formarse en su garganta. Las lágrimas empañaron su visión. Hace un año, probablemente habría huido, dominada por el miedo y la duda. Pero ahora, en este momento, solo existía una respuesta. Sí, susurró. El café estalló en aplausos y vítores, pero Sofía solo podía escuchar el latido acelerado de su corazón y la seguridad absoluta que Fernando le transmitía con la mirada. En esa mirada estaba la promesa más sincera, que sin importar lo que sucediera, se habían encontrado, y ninguno volvería a sentirse solo nunca más. Así, con un gesto simple pero lleno de significado, la historia de Sofía y Fernando cerró un círculo. Lo que comenzó como un encuentro casual en una consulta médica, terminó por convertirse en un amor inesperado que los transformó a ambos. Ella, que alguna vez creyó que no era suficiente. Ella, que pensó que su corazón nunca se abriría de nuevo. Y sin embargo, el amor llegó, no en forma de gestos dramáticos o momentos de cuento de hadas, sino como una compañía constante, una presencia que nunca se rindió. Porque eso es el amor. No la perfección, sino el compromiso de elegirse una y otra vez, incluso cuando el camino se vuelve difícil. ¿Esta historia conmovió tu corazón? Si te emociona el viaje de Sofía y Fernando, no olvides dejar tu me gusta, comentar y suscribirte a Relatos Increíbles. Aquí compartimos relatos sinceros, profundos y conmovedores que permanecen contigo mucho tiempo después de leer la última línea. No olvides activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que pueda tocar tu alma. Hasta la próxima. Sigue creyendo en el amor, en las segundas oportunidades y en la magia de lo inesperado. Nos vemos en la próxima historia.